Hola a todos, en este video vamos a explorar dos notaciones fundamentales en la informática, BNF y EBNF. Estas herramientas son cruciales para definir la estructura de los lenguajes de programación y otros lenguajes formales. Entender estas notaciones nos ayudará a comprender mejor cómo se diseñan y especifican los lenguajes que usamos en programación. ¿Qué es BNF? BNF o Backus Naur Form es una notación formal utilizada para describir la sintaxis del lenguaje. Fue creada por John Backus y posteriormente refinada por Peter Naur en la década de 1960. BNF se desarrolló originalmente para describir el lenguaje de Algol 60, pero rápidamente se convirtió en un estándar para definir la estructura de lenguajes de programación. Su propósito principal es proporcionar una manera clara y no ambigua de especificar cómo se construyen las sentencias válidas en un lenguaje. En esencia, BNF nos permite escribir un conjunto de reglas que definen todos los elementos posibles de un lenguaje y cómo pueden combinarse. Sintaxis y nomenclatura de BNF. Ahora veamos cómo funciona un BNF. La notación utiliza algunos elementos clave, como símbolos terminales. Son los elementos básicos del lenguaje como palabras clave o signos de puntuación. Símbolos no terminales. Representan conceptos abstractos que se definen en términos de otros elementos. Reglas de producción. Definen cómo se construyen los elementos del lenguaje. En BNF, los símbolos no terminales se encierran entre corchetes angulares. Las reglas de producción se escriben usando igual. Para indicar, se define como. Veamos este ejemplo simple. En el ejemplo, vemos que la sentencia es un no terminal. El gato, come, etc. son terminales. Pleca significa o, es una alternativa. Este ejemplo define una gramática simple para oraciones. Podemos generar frases como el gato come comida o el perro bebe agua. EBNF, extensión de BNF. EBNF o Extended Backus Naur Form es una extensión de BNF que añade algunas mejoras para hacer la notación más concisa y expresiva. Las principales adiciones de EBNF son corchetes para elementos opcionales, llaves para repetición 0 o más veces, paréntesis para agrupar, el símbolo pleca para alternativas, el símbolo del asterisco para indicar repetición. Estas adiciones permiten expresar estructuras más complejas de manera más sencilla. Aplicación de EBNF. Veamos cómo podemos aplicar EBNF para definir una estructura del lenguaje. Usemos un ejemplo similar al anterior, pero aprovechando las características de EBNF. En el ejemplo, no se necesitan los símbolos angulares para no terminales, coma para secuencias, corchetes para agrupación y las terminales en comillas. ¿Nota cómo esta versión es más compacta y fácil de leer? Podemos expresar la misma gramática de manera más eficiente. Por ejemplo, podríamos fácilmente extender esto para incluir frases más complejas. Por ejemplo, esta simple adición nos permite generar frases como el gato come comida rápidamente. Ejemplo de gramática BNF en un lenguaje de programación. Para ver cómo se aplica esto en un contexto real, echemos un vistazo a un fragmento de la gramática de Python, expresada en BNF. Este ejemplo muestra cómo BNF puede describir estructuras complejas como las declaraciones condicionales en Python, incluyendo la sintaxis específica del lenguaje, como los dos puntos y la indentación. Para concluir, BNF y EBNF son herramientas fundamentales en la informática. Su importancia radica en que 1. Proporciona de manera estandarizada de descubrir la sintaxis de los lenguajes. 2. Son cruciales en el diseño de compiladores e intérpretes. 3. Ayudan a los desarrolladores a entender y crear nuevos lenguajes de programación. Comprender estas notaciones nos da una visión más profunda de cómo funcionan los lenguajes de programación a nivel estructural. Gracias por su atención. Espero que este video les haya dado una buena introducción a BNF y EBNF y sus importancias en el mundo de la programación.